Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros una mañana más, un domingo más. Hoy ya 31 de mayo. Se fue todo el mes de mayo, ya no queda nada de mayo, viene junio. Así que, bueno, un poco contento porque, bueno, podemos predicar la palabra de Dios, aunque no es igual, ¿verdad? Como si estuviéramos en la iglesia. Y hablando de la iglesia, bueno, ya todos ustedes saben que mañana pues empieza todo este asunto de la nueva normalidad, 1 de junio, donde ya no hay tantas restricciones. Obviamente hay que seguir, ¿verdad? Tanto siguiendo las normas, ¿verdad? Acerca de esto del COVID-19 y usar la máscara y todas esas cosas. Y bueno, si no tiene que salir de la casa, pues no salga, pero obviamente pues ya da una luz de esperanza el saber de que con mucho cuidado podemos andar ya en la calle, ¿verdad? Así que prontamente le estaré anunciando acerca de nuestros cultos y servicios que vamos a estar haciendo para el próximo fin de semana, esperando en Dios pues que todo se normalice y todo pueda estar bien y las cosas vayan mejorando. Así que qué bendición que pueda estar usted con nosotros en esta mañana. Quiero por favor que vayamos rápidamente al libro de Hechos, el capítulo número 4, Hechos, el capítulo número 4, el verso número 13. Hechos 4:13 en su Biblia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Voy a hablar un poquito acerca del contexto de este pasaje que acabo de leer. Oremos. Señor, te pido que bendiga la enseñanza de tu palabra. Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia, por un día más, Dios. Señor, gracias por la salvación que es en Cristo Jesús. Te pido que nos ayudes, Señor, a entender y comprender la enseñanza de esta mañana. Gracias a todos aquellos que nos están viendo. En nombre de Jesús. Amén. Quiero enviar un saludo a mi primo Saúl, que siempre nos está viendo desde allá, desde Arreján, también a mi hermano y también a mi querida suegra. Así, suegra, saludos. Hay que estar bien con la suegra. Hermanos, todos ustedes saben que durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, pues Él tuvo 12 discípulos que anduvieron con Él, como decimos, de arriba para abajo. Anduvieron viendo todas las cosas que el Señor Jesús hizo, vieron milagros, ellos vieron cosas maravillosas en sus ojos. Ellos mismos vivieron cosas en las cuales el Señor Jesús también les ayudó a ellos. Obviamente nosotros recordamos el caso de Judas, ¿verdad? Que Judas pues lastimosamente por 30 piezas de plata pues vendió al Señor y lo entregó. Ustedes saben esa historia. Pero en el libro de Hechos, después que el Señor Jesús asciende, pues se da la oportunidad de que los discípulos prediquen el Evangelio. Había un mandato del Señor Jesucristo, un mandato de Dios de predicar el Evangelio, ¿verdad?, a toda criatura. Y ellos pues aquí el contexto de este pasaje tiene que ver con un caso de un hombre cojo que ellos sanaron. Ellos iban, eso está en el capítulo 3. Usted puede leer el capítulo 3 ahí en la casa de Hechos y ver la historia de lo que pasó ahí. Ellos iban a orar y se encontraron un caso donde un hombre fue traído cojo de nacimiento, y el cojo ve a Pedro y a Juan, y Juan entonces y Pedro lo sanan, ¿verdad? Ellos pensaban que le estaban pidiendo limosna, pero yo creo que el cojo quería una sanación. Así que ellos pues no tenían limosna, pero dijeron: lo que tengo te doy, ¿verdad? Y entonces sanaron al cojo. Entonces eso fue muy notorio delante del pueblo en ese entonces allí, ¿verdad? Porque eso fue un impacto, dentro de las personas que estaban ahí. Así que llegaron los sacerdotes, ¿verdad? Los que judíos que estaban allí, llegaron con la guardia de ese entonces y agarraron a Pedro y a Juan. Los agarraron presos, y como ya era tarde, ¿verdad? Lo llevaron y los encarcelaron, y ellos estuvieron en la cárcel una noche. Entonces, después que ellos se les da la oportunidad de que ellos, por decirlo así, se defiendan, salen al pueblo, a la gente, a los sacerdotes, a la guardia, y ellos exponen ahí, ¿verdad?, acerca de lo que era Jesús y todo lo que había pasado acerca de Jesús. Y entonces en el versículo 13 llegamos, y pues que leímos en un momento, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y dice, y le reconocían que habían estado con Jesús.
Obviamente un testimonio muy bonito, un testimonio muy impactante de estos dos apóstoles. Pedro y Juan eran, en alguna manera, eran un contraste bien diferente, porque se habla o se conocía o se conoce como Juan como ese discípulo amado. Pedro tenía un carácter fuerte. Pedro no se medía, ¿verdad?, para decir las cosas, y entonces así que esos dos hombres fueron usados por Dios en ese momento para la sanación de este cojo. Pero lo que quiero recalcar aquí, hermanos y amigos que nos están viendo, es que dice la palabra de Dios que esta gente les reconocían. Había una manera de reconocerlos a ellos. Dice que eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, estos hombres, obviamente, Pedro era un pescador, y no estoy diciendo que los pescadores, ¿verdad?, es una mala profesión. Gracias a Dios por todos aquellos pescadores que hay en el país, de la costa pacífica y en la costa del Atlántico. Pero hubo un reconocimiento de que esos dos hombres, ellos habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque estos hombres no tenían estudios, no tenían tanto conocimiento, ¿verdad? Y ellos, había algo que llamaba la atención en la vida de estos personajes. Y eso que llamaba la atención en la vida de estos personajes era Jesús. Era Jesús. Les habían reconocido que habían estado con Jesús. Yo te quiero preguntar a ti esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, que me ves desde el lugar que me estés viendo, ¿verdad? ¿Reconocen que Jesús está en tu vida? ¿Reconocen que hay algo de lo que tú haces, ¿verdad?, a que sirves a Dios, que haces lo que puedes para el Señor? Hay un reconocimiento de la gente. Visualmente la gente puede entender y comprender de que hay algo realmente que ellos puedan reconocer. Este hombre, esta mujer, este jovencito, esta jovencita, este niño, se nota que hay algo allí en ellos que es diferente. Y gloria a Dios cuando eso, a quien ellos llaman diferente, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora, ¿cuándo nos va a reconocer la gente? ¿Cómo podemos hacer nosotros un impacto a la sociedad? Bueno, eso va a suceder cuando pasamos tiempo con Jesús. Obviamente, lo he dicho varias veces, generalmente toda la semana estoy diciendo, ¿verdad?, de leer la Biblia y orar. Pero tú no vas a conocer a Jesús a menos que leas la palabra de Dios. Tú no vas a conocer ni a saber de Él cuando no empieces a orar y a pedir todo en el nombre de Él. La gente se va a dar cuenta que hay un cambio cuando pasemos tiempo con Jesús. Se nota en el rostro, se nota en la vida diaria de la persona, se nota en su actuar, se nota en su hablar, se nota en su manera de conducirse en donde quiera que va, no solamente en la casa, en el trabajo, en la iglesia o en cualquier lugar que esté. Hay, ¿verdad?, una manera que la gente se pueda dar cuenta acerca de eso. ¿Cómo la gente va a reconocer, ¿verdad?, que hemos estado con Jesús? Bueno, cuando pasamos mucho tiempo con Él, cuando vivimos para el Señor. Vivir, ¿qué significa vivir para Dios? Si vivir para Dios no significa dejar de trabajar, dejar de estudiar, nada de eso. Hay que estudiar, hay que trabajar, pero vivir para Dios, que mi vida pueda dar honra y gloria al nombre de Dios, que mi vida pueda hablar de lo que Cristo, de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Vivir para Dios, ¿verdad? Vivir, ¿de qué manera? Viviendo, bueno, pasando tiempo con el Señor, orando, leyendo la Biblia, siendo un siervo, o sea, un servidor, ¿verdad? La palabra siervo significa esclavo, y no hablo de esclavo, de ser esclavo, ¿verdad?, como en los tiempos de antes, pero ser un servidor, vivir para Dios, en la manera de actuar, de hablar, en todo lo que nuestro ser representa, ¿verdad? Tener la oportunidad de vivir para Dios, de que Dios se agrade en nuestro andar diario, que Dios se agrade de lo que hacemos, que Dios se agrade de lo que pensamos, que Dios se agrade de lo que decimos. Eso es vivir para Dios, servirle a Él. ¿Cómo la gente va a reconocer que hemos estado con Jesús? Bueno, el mundo debe saber y ver una diferencia en ti. Si usted ha reconocido a Jesús como Salvador personal, aquí viene la batalla que todo hombre, toda mujer que ha recibido a Jesús como Salvador personal, cuando empieza su crecimiento espiritual, van a haber pruebas, batallas y luchas. Porque van a venir las críticas, ¿verdad? Tantos comentarios que hacen,
yo no, a veces no comprendo a la gente, ¿verdad? Si se busca a Dios, la gente dice, y te la pasas metido en la iglesia, y si estamos en problemas, situaciones bien delicadas en nuestra vida, alguna prueba, una batalla, entonces dice la gente, ¿y por qué no busca a Dios? Entonces, de todas maneras, ¿verdad? De los dos lados, de los dos pensamientos, a veces parece que fueran negativos, pero el mundo debe saber y ver que hay una diferencia en ti. Debe haber una diferencia. Oh, yo recuerdo cuando fulano, fulana, ¿verdad? Ellos no iban a la iglesia y ahí Dios hizo un milagro en sus vidas y ahí su matrimonio estuvo a punto de romperse, pero Dios fue misericordioso y bueno y maravilloso, y ahora y sus hijos, mira cómo andaban y mira cómo era su hijo antes, mira cómo es ahora, mira su hija cómo andaba antes, mira cómo es ahora. ¿Verdad? La gente debe ver una diferencia, una diferencia. Cuando la gente no ve una diferencia en nuestras vidas, hay un problema. Y generalmente, y casi siempre, es un problema del corazón. El corazón no anda bien con Dios. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo la gente va a reconocer que andamos con Jesús? Bueno, cuando pasamos tiempo con Jesús, cuando vivimos para el Señor, y cuando la gente sabe y ve una diferencia en nosotros. Los vecinos, ir a la iglesia es fácil, y de preguntarle a un hermano o a una hermana, preguntarle acerca de alguien que está ahí en la iglesia, es fácil. Oh, yo conozco a fulano, viene a la iglesia, ¿verdad? Luego que cuando viene trae la Biblia, su manera de vestir, su manera de hablar, por aquí, eso en la iglesia, y está bien que en la iglesia sea así. Pero ¿qué pasó en la casa? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en la calle? ¿Verdad? No debe ser diferente estar en la iglesia, estar en la casa o estar en la calle. No debe ser, las tres cosas no deben ser diferentes. Debo ser igual en la calle, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Debo ser, ¿verdad? Una persona igual, ¿verdad? No ser una cosa en la casa, una cosa en la iglesia y una cosa en el trabajo o una cosa en la calle. Entonces la gente va a reconocer que tú has estado con Jesús porque tú pasas tiempo con el Señor, porque tú vives para el Señor y porque la gente ve una diferencia en ti. Quiero terminar con casi terminar, ¿verdad? Cuando decimos quiero terminar, pueden ser 10 o 15 minutos. Hechos 11, pase algunas páginas, ya sabemos la historia de lo que pasó ahí con Pedro y Juan. Habían sanado un cojo, los metieron presos, después le dan la oportunidad de que se defiendan, y ellos ahí hablan acerca de las maravillas de Jesús, de las maravillas de Dios, y entonces la gente reconoce y dice, esta gente no es otra que han estado con Jesús, es la única manera. Ellos no vieron si eran pescadores o de qué familia eran. Esta gente anduvo con Jesús porque se nota que han estado con Jesús. La gente va a notar si andas con Jesús o no. Dice la palabra de Dios aquí en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Otra vez, en el contexto de todo lo que está pasando aquí, el apóstol Pedro viaja a Jerusalén a dar un informe de lo que ellos estaban haciendo para el Señor. Pero también, ¿verdad? Se registra aquí uno de esos viajes del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Entonces ellos estaban predicando la palabra de Dios. El mandato de Dios era predicar a los judíos primero, ¿verdad? Dios pensando primero en su propio pueblo. Después hay una serie de situaciones donde ellos rechazaron a Cristo, y entonces el apóstol Pablo con sus acompañantes van y se van a predicar a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Y entonces cuando llegan allá, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en ese lugar llamado Antioquía, que si mal no recuerdo era un lugar subiendo lo que era Siria, de Damasco arriba, ¿verdad? Y entonces llegando a la frontera con Turquía, ahí del lado de Turquía, ese lugar que se llamaba Antioquía. También él viajó a Chipre y también viajó a Fenicia. Era como un triángulo, ¿verdad? Estuvo allí, después fue a Fenicia, después a Chipre, hizo su viaje misionero. Pero dice que en ese lugar, lo que quiero notar es que en ese lugar se le llamó cristianos. La vez pasada dije que ser cristiano es ser como Cristo, ¿verdad? Y ¿sabe qué?
en ese lugar se notó algo, igual que se notó con Pedro y Juan, se notó algo. ¿Qué se notó allí? Allí se notó que ellos, dice, estos anduvieron con Cristo, Cristo andaba con ellos también para arriba y para abajo, estos son cristianos, y se llamó, en ese lugar por primera vez se le llamó cristiano a ese grupo de personas que estaban siendo salvos, que estaban siendo bautizados, y allí se le llamó cristiano. ¿Sabe qué? Es un privilegio ser llamado cristiano. Ser llamado cristiano es un privilegio. Es un privilegio ser llamado cristiano. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Usted que ha recibido a Jesús como Salvador personal, no se avergüence de ser un hijo, una hija de Dios, de ser un cristiano, de ser una cristiana, porque eso es un privilegio. También mostraron su fe. Esa fue la razón por la cual fueron llamados cristianos. Fue porque ellos siguieron a Cristo, porque su fe estaba puesta en Jesús. O sea que había un testimonio que se estaba dando. La vida de ellos, sus conversaciones, su caminar le dio un nombre y una reputación. Imagínense, sus conversaciones. La Biblia habla de que nuestro hablar sea así y no, y que de lo que nosotros hablamos, la gente que nos escucha sean edificados con lo que nosotros hablamos. A veces hablamos más de la cuenta, inventamos cosas, la gente anda en bochinche y chisme. Eso no es lo que Dios quiere. Ellos, su manera de hablar, sus conversaciones, su caminar, la manera en que se conducían para aquí, para allá, era una cosa impresionante. Y eso les dio un nombre y les dio una reputación. ¡Ey! Esta gente son cristianos porque son de Cristo. Había un testimonio que dar. Y ellos estaban dando un testimonio. ¿Y qué clase de testimonio estaban dando estos cristianos que estaba impactando en el mundo de aquella época? Gloria a Dios por eso. ¿Por qué no estamos impactando nosotros en estos tiempos al mundo? Porque tal vez no estamos dando el testimonio que deberíamos dar. La palabra cristiano se está quedando grande para nosotros. Ellos estaban dando un testimonio delante de Dios, ¿verdad? Ellos estaban pagando un precio. Si pudiéramos tener el tiempo de ver toda la historia, ¿verdad? Tal vez en otro mensaje, otra enseñanza, cuando Dios abra la puerta, ¿verdad? Para volver a predicar la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que todos estos discípulos, ellos dieron sus vidas por lo que ellos amaban, y obviamente amaban a Jesús. Esta gente daba un testimonio, ellos fueron un impacto. ¿Por qué no estamos siendo nosotros un impacto en la vida, verdad? En la actualidad, la gente nos ve, la gente no sabe si vamos a la iglesia o no, porque en la iglesia somos una cosa, pero fuera de ella somos otra cosa. No estamos impactando el mundo, ¿verdad? ¿Cómo la gente va a saber que somos cristianos, verdad? Hay cientos de testimonios que yo pudiera compartir de gente que, ¿verdad? Que me ha dicho, que me ha hablado bien de jovencitas, que me ha hablado bien de jovencitos, gente que no va a la iglesia, gente que está contentos porque ellos pueden ver un grupo de jóvenes que se congregan, ¿verdad? Y obviamente la iglesia está enfocada, el mensaje principal de la iglesia es predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, que otros puedan conocer a Jesús como Salvador personal. Pero también está enfocada a toda la sociedad. Obviamente para predicar la palabra de Dios debe ser para toda la sociedad, pero hablando en el sentido de servir a otros, ¿verdad? Estamos para ayudar, estamos para servir, queremos ser un ejemplo. Cometemos errores, fallamos, ¿verdad? Pero debiéramos ser un impacto como los discípulos, como los primeros cristianos fueron un impacto de aquella época. ¿Por qué? Había algo en común que todos tenían. Ellos habían estado con Jesús. Ellos habían estado con Jesús. Había algo que los movía. ¿Quién era? Cristo. Milagros fueron hechos. Dios hizo grandes cosas en aquellos tiempos, ¿verdad? Y hubo algo palpable delante de toda la sociedad. ¿Qué fue? Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Somos instrumentos en las manos de Dios para su honra y gloria. No es mi nombre, no es su nombre, es el nombre de Cristo que tiene que ser glorificado, ¿verdad? En la actualidad, en medio de todos los tiempos, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, debemos predicar el evangelio de salvación. Hermanos, ¿cómo está tu testimonio? Piensa, analiza, ¿estás impactando tú a otros con lo que tú crees? ¿Estás impactando a otros ahora que eres cristiano, que eres cristiana? ¿Sabe la gente que eres cristiano o cristiana? ¿Sabes tú que tú puedes hacer grandes cosas
Dios puede usarte para hacer grandes cosas, cosas increíbles que tú ni siquiera conoces, pero eso va a depender si pasas tiempo con Jesús, si consideras a Jesús en todo tu ser. Dios te bendiga, sigue adelante, no te rindas. Todos pasamos por pruebas, luchas y batallas, pero hay que seguir predicando el mensaje de salvación, hay que seguir predicando la palabra de Dios, y yo te animo a que compartas el nombre de Cristo. Él lo es todo. Da un buen testimonio y vas a ver que Cristo va a ser impactado. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Bendice, Dios, este mensaje y esta breve enseñanza en el corazón de todos aquellos que la escucharon y la vieron. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero el día miércoles. Hermanos, que Dios les bendiga. Les amo en Cristo y espero que la pasen bien empezando la semana. Recuerden, cuídense mucho y esperemos que todo esto siga mejorando para la honra y gloria de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos a todos y recuerde ser bueno con todos porque todos la estamos pasando difícil. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.